Imagina despertar en una tranquila cabaña del bosque, solo para descubrir un escenario de horror que ni las películas más aterradoras podrían recrear, que llevó a la familia Sharp a convertirse en el epicentro del caso más espeluznante sin resolver en la historia del FBI. Quédate hasta el final para descubrir los secretos más oscuros de este macabro misterio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias que desafían la razón. El asesinato en la Cabaña 28. En el corazón de un tranquilo bosque californiano, se desató una tragedia que rozaba los límites de lo imaginable. La noche del 11 de abril de 1981, la Cabaña 28 de Keary se convirtió en el escenario de un macabro crimen que parecía extraído de una pesadilla. 3 miembros de la familia Sharp, junto con una amiga adolescente, fueron brutalmente asesinados con una violencia tan desmedida que el horror quedó impregnado en las paredes. Los cuerpos encontrados en la sala mostraban señales de una lucha desesperada. Sus heridas profundas, los rastros de sangre en el techo y las paredes, y las armas deformadas por el uso descontrolado, eran testigos de la crueldad de los atacantes. A pesar de la masacre, 3 niños que dormían en una habitación cercana salieron ilesos, un detalle que alimenta las teorías de que los asesinos seleccionaron a sus víctimas con intenciones escalofriantemente premeditadas. Este crimen atroz marcó un antes y un después, dejando una cicatriz imborrable en los anales de los casos más perturbadores del FBI. Desaparición de Tina Sharp. La desaparición de Tina Sharp, una joven de tan solo 14 años, añade una capa aún más siniestra a esta historia. Su ausencia, notada en medio del horror de aquella sangrienta madrugada, se convirtió en el eje de un misterio que se prolongó por años. ¿Qué clase de monstruo no solo acaba con una familia, sino que también arrastra a un adolescente a un destino desconocido? Sus restos, descubiertos 3 años más tarde a más de 100 kilómetros del lugar del crimen, apenas ofrecieron respuestas. La evidencia sugiere que Tina fue llevada con vida, un detalle que hiela la sangre, pues implica que pudo haber sufrido meses de cautiverio en manos de sus captores antes de encontrar un final trágico. El hallazgo de su cráneo y huesos en un paraje desolado no solo confirmó lo peor, sino que reforzó la idea de que los culpables planeaban cada uno de sus pasos, transformando este caso en una historia de terror real que sigue resonando en la oscuridad de lo inexplicable. Fallos policiales en la investigación. El papel de la policía en este caso no solo fue ineficaz, sino que rozó lo negligente, dejando cicatrices no solo en la investigación, sino también en la confianza pública. Desde la noche del crimen, las autoridades permitieron que la escena se contaminara, dejando entrar a varias personas y comprometiendo evidencias cruciales. Pero lo más escalofriante fue su desdén hacia pistas importantes. Ignoraron los gritos registrados por testigos, desestimaron las declaraciones confusas pero relevantes de Justin Smart, quien parecía haber presenciado los horrores, y dejaron pasar la oportunidad de rastrear a Tina cuando aún podía estar viva. Incluso una llamada anónima que señalaba con certeza la ubicación de los restos de la joven fue desechada, revelando una apatía que raya en lo siniestro. Estos fallos no solo frustraron los intentos por resolver el caso, sino que le dieron al crimen un aire de conspiración y encubrimiento que perpetúa el miedo y la indignación, consolidándolo como uno de los enigmas más oscuros y aterradores de la historia del FBI. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Principales sospechosos. En la niebla de incertidumbre que rodea el caso, los nombres de Martin Smart y John Bouvier emergen como sombras amenazantes. Martin, padrastro de Justin, poseía un historial inquietante de violencia y comportamiento errático, mientras que su amigo Bouvier, un hombre con oscuros lazos con el crimen organizado, era un extraño recién llegado al pequeño pueblo de Keary. Las coartadas de ambos se tambalearon bajo el peso de contradicciones y mentiras, pero lo más escalofriante fue la confesión de Martin a su psicólogo, en la que admitió haber cometido los asesinatos. A pesar de esta declaración, la policía no actuó,
dejando un rastro de frustración e impotencia. Marilyn, esposa de Martin, añadió un elemento aún más perturbador al afirmar haber encontrado la chaqueta ensangrentada de Tina en su sótano, una evidencia que inexplicablemente nunca fue registrada oficialmente. La negligencia de las autoridades permitió que estos sospechosos se desvanecieran en las sombras, perpetuando un misterio que se niega a descansar. Evidencias inexplicadas y encubrimientos. El caso está plagado de piezas que parecen encajar en un rompecabezas de horror, pero que nunca fueron utilizadas para armar una verdad concreta. Una carta incriminatoria enviada por Martin a su exesposa, rastros de ADN en una cinta de la escena del crimen y una confesión informal al psicólogo conforman un cúmulo de pruebas que en cualquier otra investigación habrían bastado para arrojar luz sobre los culpables. Sin embargo, en este caso, todas estas evidencias cayeron en el vacío. Martin, un hombre conocido por su cercanía con el sheriff del condado, y Bubbitt, quien abandonó el pueblo poco después del crimen, parecían protegidos por un velo de impunidad. Estos detalles no solo encienden alarmas, sino que también plantean preguntas inquietantes sobre el alcance de los posibles encubrimientos y las conexiones corruptas que podrían haber sellado este caso en el olvido. Teorías del motivo. La razón detrás de un crimen tan brutal sigue siendo uno de los aspectos más aterradores del caso. Las heridas infligidas y la violencia desproporcionada sugieren que los atacantes tenían un objetivo claro: Sue Sharp. Entre las teorías más sombrías está la idea de que Martin, cegado por los celos, odiaba que Sue animara a Marilyn a dejarlo, viéndola como una amenaza directa a su control. También se especuló que Sue rechazó sus avances, lo que desató su furia. Otra teoría menos fundamentada pero igual de escalofriante vincula el ataque a un posible ajuste de cuentas relacionado con drogas. Sin embargo, la falta de pruebas concretas en esta dirección deja el motivo exacto sumido en el misterio. Lo que sí parece evidente es que este crimen no fue un ataque al azar, sino un acto deliberado y despiadado, diseñado para enviar un mensaje o saciar un odio profundo, una oscura sombra que aún persiste sobre este caso. Caso aún sin resolver. El tiempo no ha borrado el eco de este crimen aterrador. A pesar de la reapertura del caso en 2013 y los avances en tecnología forense, el caso sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Los análisis de ADN han identificado hasta 6 sospechosos potenciales, pero ninguno ha sido detenido, dejando a las familias de las víctimas y a los investigadores sumidos en la frustración. Cada nueva pista parece abrir más preguntas que respuestas, y las contradicciones en los testimonios, la falta de acción policial y el posible encubrimiento alimentan la sensación de que este crimen se encuentra atrapado en un ciclo interminable de incertidumbre. Este caso, con sus elementos de horror puro y sus múltiples capas de misterio, sigue siendo una de las historias más perturbadoras y escalofriantes en los registros del FBI, un recordatorio de que la justicia a veces se convierte en una víctima más. ¿Crees que la verdad sobre este caso aterrador saldrá algún día a la luz o permanecerá para siempre como un enigma enterrado en las sombras? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima oportunidad con más relatos que te pondrán los pelos de punta.